Hola a todos y bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traemos algo realmente espeluznante, un recorrido por las historias más aterradoras de la estación de Metro Panteones. Prepárense para adentrarse en los oscuros túneles de una de las estaciones más embrujadas, desde la aparición de fantasmas infantiles hasta trenes fantasmales y encuentros con entidades inquietantes. Estas historias están llenas de misterio y terror, así que apaguen las luces, acomódense y prepárense para una experiencia escalofriante que no olvidarán. La estación de metro Panteones se encuentra al norte de mi ciudad. Durante el día es un hervidero de actividad, familias con niños, trabajadores apurados, vendedores ambulantes, estudiantes con mochilas abultadas. Todos se amontonan en los estrechos pasillos y escaleras de la estación. Sin embargo, hay algo peculiar en la estación Panteones. Hay algo que se percibe en el aire, un frío inexplicable que cala los huesos incluso en el calor del verano, y un susurro constante que parece venir de las sombras. Quienes lo han sentido hablan de un murmullo que nunca cesa, una conversación apagada que nunca se entiende del todo, como si alguien o algo siempre estuviera al borde de hablar. Los más supersticiosos aseguran que Panteones no es solo una estación normal. Primera historia: el hombre de gris. Miguel, un conductor de metro de cabello cano y ojos cansados de aproximadamente 50 años, llevaba más de 20 años recorriendo las mismas vías de la línea que atravesaba la estación de metro Panteones. Sabía de memoria cada curva, cada túnel y cada semáforo. A esas alturas pensaba que nada podía sorprenderlo. Sin embargo, aquella noche, después de las 11 p.m., todo cambió. Desde el primer momento en que entró a la estación, notó que algo no andaba bien. El aire parecía más denso, cargado de una humedad antinatural que se adhería a su piel como un sudor frío. Al detenerse en la estación de Panteones, vio a un hombre de pie en el andén. Su figura destacaba, inmóvil. Miguel miró al hombre. Tenía algo peculiar. Estaba vestido con un traje de corte antiguo, de un gris desgastado, con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro. Cuando el tren se detuvo, las puertas se abrieron y el hombre subió. Miguel, desde su cabina, observó cómo el extraño se dirigía hacia el último vagón, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo más extraño era que no había otros pasajeros a esa hora. Miguel pensó en llamarlo a través del intercomunicador, pero una voz interna, un instinto profundo, le aconsejó no hacerlo. Mientras el tren se alejaba de la estación, Miguel notó en la pantalla de seguridad de su cabina algo que lo hizo detenerse. La cámara del último vagón mostraba al hombre de pie junto a la puerta, pero su rostro estaba girado hacia la cámara y sus ojos parecían fijos en Miguel, como si pudiera verlo a través del monitor. El conductor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La imagen era confusa, pero los ojos del hombre eran vacíos, completamente blancos. Intentó enfocar mejor la cámara, golpeando suavemente el monitor, pensando que era una interferencia. Pero entonces el hombre sonrió. No era una sonrisa amigable, era una mueca distorsionada que se extendía demasiado, como si alguien hubiera tirado de los extremos de su boca. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. Tomó el micrófono y, con voz temblorosa, dijo: «Señor, debe ocupar un asiento y mantenerse alejado de las puertas». No hubo respuesta. La sonrisa del hombre se amplió aún más, y sus ojos, esos ojos blancos y vacíos, parecían atravesar la cámara para clavarse directamente en Miguel.
De repente, todas las luces del tren parpadearon. El monitor se volvió negro por un momento y luego volvió a encenderse. Pero esta vez, el hombre no estaba solo. Había más figuras detrás de él, sombras que se balanceaban al ritmo del tren. Miguel no podía distinguir sus rostros, pero sentía su presencia. Eran pálidas y espectrales. Sus ropas flotaban como si estuvieran bajo el agua. Sin embargo, sus ojos, todos sus ojos, estaban fijos en él. Miguel sintió un sudor frío empapar su frente. El tren seguía avanzando, pero su velocidad comenzaba a disminuir, como si algo lo estuviera frenando. Tomó el radio de emergencia y llamó a la central pidiendo ayuda. Central, aquí conductor Miguel. Tengo una situación extraña en el tren. ¿Pueden revisar las cámaras externas de la estación Panteones? La respuesta llegó con un retardo incómodo. Miguel, las cámaras no muestran nada extraño, solo tú en la cabina. ¿Estás seguro de que no es un fallo en el sistema? Miguel miró de nuevo el monitor. Ahora, las figuras estaban más cerca, como si se hubieran movido varios metros en un parpadeo. El hombre de traje gris seguía sonriendo, pero su expresión se había vuelto más torcida, casi inhumana. Miguel decidió detener el tren, activando el freno de emergencia. Un sonido chirriante llenó el vagón, como uñas arañando metal. Pero, para su horror, el tren no se detuvo del todo. Continuó avanzando lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Miguel escuchó un murmullo detrás de él, una especie de susurro en varios tonos que llenaba la cabina. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, podía sentir una presencia. Algo estaba con él. Al volver a mirar al monitor, vio que todas las figuras, incluido el hombre de traje gris, habían desaparecido. Solo quedaba el tren deslizándose por las vías. Miguel sintió una ráfaga de aire helado pasar a través de la cabina, como un aliento frío que sopló sobre su cuello. De repente, sintió una mano que tocaba su hombro. Dio un brinco, soltando un grito de terror, y se giró. No había nadie, pero entonces escuchó una voz clara, profunda y distante que susurró en su oído: «Estás en mi tren ahora». Miguel soltó el freno, dejando que el tren avanzara rápidamente hasta la siguiente estación, con el sudor goteando de su frente y las manos temblando sobre los controles. Cuando el tren finalmente se detuvo, Miguel salió corriendo de la cabina, dejando atrás todo hasta su radio. Desde esa noche dejó su trabajo y nunca volvió al metro. Sus compañeros aún lo recuerdan, pero nadie ha vuelto a ver al hombre de traje gris, o, al menos, no durante el día. Segunda historia: las niñas de las escaleras. Diana siempre había sido valiente. Como guardia de seguridad de la estación Panteones, había enfrentado a ladrones, buscado personas extraviadas y lidiado con incidentes menores, todo sin pestañear. Pero aquella noche algo le erizó el vello de la nuca. Era una de esas noches frías y húmedas, donde había una extraña neblina que se arremolinaba en el aire denso. Eran las 11:15 p.m. cuando escuchó las risas por primera vez. Risas agudas, como las de niñas pequeñas jugando, provenían del área de las escaleras mecánicas. Diana frunció el ceño. Sabía que no debía haber nadie allí a esas horas. Comenzó a caminar lentamente, su mano derecha rozando el bastón que llevaba por precaución. Cuando llegó al borde de las escaleras, vio a dos niñas. Ambas tenían el cabello largo y lacio y llevaban vestidos blancos que parecían antiguos, de otra época, de esos que solo había visto en fotografías en blanco y negro. Corrían de un lado a otro, riendo.
sus risas resonando en la vacía estación como ecos. ¿Qué hacen aquí, niñas?, gritó Diana, pero las niñas no respondieron. Solo la miraron por un momento, sus ojos grandes y oscuros, y luego comenzaron a correr de nuevo, esta vez hacia abajo, adentrándose en la oscuridad de los pasillos. Diana sintió una mezcla de confusión e inquietud. ¿Quién habría dejado a estas niñas solas aquí? Sin pensarlo, decidió seguirlas, bajando por las escaleras mecánicas que, extrañamente, estaban detenidas. Mientras descendía, el ambiente se volvía más gélido. El eco de las risas se convirtió en un murmullo suave, un sonido inquietante que parecía venir de todas partes a la vez. Diana vio a las niñas al final de las escaleras, de pie, esperando. Una de ellas levantó una mano y la saludó con una sonrisa. Diana notó que la sonrisa era extraña, demasiado ancha, y la niña tenía los dientes demasiado blancos, brillantes. Pero había algo más. La niña parecía estar susurrando algo, pero Diana no podía escuchar claramente. Cuando llegó al final de las escaleras, las niñas se dieron la vuelta y se adentraron en la estación, y a un lado había una puerta que estaba clausurada y ya con el metal oxidado. Diana sabía que esa puerta en la estación había sido cerrada por reparaciones años atrás, pero antes de que pudiera detenerlas, las niñas atravesaron la puerta como si no existiera. Diana se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Tomó aire y se acercó con cuidado. La puerta estaba cerrada y con candado, oxidado pero firme. Sin embargo, al otro lado, escuchaba los susurros claramente ahora. «Ven a jugar con nosotras», decían las voces, suaves, pero llenas de una tristeza que calaba hasta los huesos. Diana sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Tocó el metal frío de la puerta y sintió una vibración, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado. Retrocedió, alejándose de la puerta, y de repente las luces parpadearon. El aire se volvió tan frío que su aliento se convirtió en vapor blanco frente a su rostro. Entonces escuchó un grito agudo, lleno de terror, que resonó por todo el pasillo. Diana giró, buscando el origen del sonido, y vio a una de las niñas parada al final del túnel, mirándola fijamente. La niña estaba llorando ahora, pero no se movía. «Ayúdanos», susurró, y su voz resonó en los oídos de Diana como un trueno en la tormenta. Sin poder contener el miedo, Diana comenzó a retroceder, pero mientras lo hacía, vio que la niña se acercaba, lentamente, arrastrando los pies, dejando un rastro de humedad oscura en el suelo. Cuando la niña llegó al punto donde estaba la luz más cercana, Diana pudo ver su rostro con claridad. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, esos ojos que antes parecían grandes y oscuros, ahora eran dos cuencas vacías, llenas de negrura. «Ayúdanos a salir», repetía la niña, mientras alzaba una mano, cuyos dedos estaban alargados de forma antinatural, como garras. Diana giró y corrió. Su respiración era errática, sus pasos resonaban en la estación vacía. Las risas de las niñas llenaban el aire de nuevo, pero esta vez no eran risas de juego, sonaban más como carcajadas desesperadas, como si algo dentro de ellas se estuviera rompiendo. Llegó a las escaleras y corrió hacia arriba, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a los torniquetes de salida, se encontró con otro guardia de seguridad que había escuchado su grito. «¿Qué pasó?», preguntó el guardia, pero Diana no pudo hablar. Solo señaló hacia las escaleras. Esa noche pidió el traslado a otra estación. Nunca volvió a trabajar en la estación Panteones y juró que, cuando las luces parpadean y escuchas risas de niños,
es mejor no seguirlas, porque las niñas de las escaleras no buscan compañía, buscan a alguien a quien llevarse. Tercera historia, el tren fantasma. Ricardo era un empleado de limpieza nocturno en la estación Panteones. Era un trabajo que prefería porque pagaba bien y en teoría tenía menos molestias de los pasajeros durante la noche. Pero había algo que siempre lo había inquietado: los sonidos que escuchaba cuando la estación se vaciaba. La mayoría de las veces eran ruidos que podía explicar, como el eco de sus propios pasos o el silbido del viento que se colaba por los túneles. Pero a veces, justo después de que el último tren salía, escuchaba algo más, algo que no podía identificar. Aquella noche, Ricardo estaba barriendo el andén, concentrado en su trabajo. El reloj marcaba las 11:30 p.m. y la estación ya estaba completamente desierta. Mientras barría cerca de la entrada al túnel, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Al principio, pensó que eran un tren acercándose, pero eso no era posible. El último tren ya había pasado. Sin embargo, el sonido persistía. Era un rugido bajo, un estruendo metálico acompañado por un agudo chillido, como si alguien estuviera raspando algo contra las vías. Ricardo dejó de barrer y miró hacia el túnel. La oscuridad era absoluta, pero el ruido se hacía cada vez más fuerte, como si algo enorme se acercara rápidamente. De repente, vio una luz al final del túnel, una luz tenue, amarillenta, que no correspondía a la iluminación normal del metro. Era como una linterna vieja, un destello parpadeante que se balanceaba al ritmo de los pasos de alguien. Y luego apareció el tren. No era un tren cualquiera. Ricardo lo reconoció de inmediato. Era un modelo antiguo, de esos que habían sido retirados de circulación hacía décadas. Su pintura estaba desgastada, el metal oxidado y cubierto de hollín. Las ventanas estaban empañadas y a través de ellas apenas podía distinguir figuras borrosas moviéndose dentro del vagón. El tren se detuvo con un chirrido estridente frente a Ricardo, quien retrocedió con el corazón palpitando en su pecho. Las puertas se abrieron con un quejido largo y doloroso. Ricardo sintió un impulso inexplicable de acercarse. Dio un paso hacia adelante y luego otro, casi como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Miró al interior del vagón y sus ojos se ajustaron a la penumbra. Vio a los pasajeros, pero algo no estaba bien. Sus ropas eran antiguas, sucias y descoloridas, y sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas de pintura deslavada. De repente, uno de ellos se levantó de su asiento y se giró hacia él. Era un hombre de cabello desgreñado, con los ojos abiertos de par en par, pero completamente en blanco, sin pupilas. «Sube», susurró, aunque sus labios no se movieron. «Sube y ven con nosotros». Ricardo sintió que su cuerpo se congelaba, como si una ola de hielo lo envolviera. La voz del hombre resonaba en su cabeza, no en sus oídos, como dentro de su cráneo. Su mente gritaba que corriera, pero sus pies se negaban a moverse. Miró a su alrededor, buscando a alguien, algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo, pero estaba solo en el andén. Volvió a mirar al hombre y vio que más figuras se levantaban de sus asientos, todas con las mismas ropas anticuadas y rostros distorsionados, todos con los ojos vacíos, todos susurrando: «Sube, sube, sube». Sintió una presión en sus sienes, un dolor punzante, como si algo estuviera tratando de penetrar en su mente. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso atrás y luego otro,
Tan pronto como se alejó un poco, las puertas del tren se cerraron de golpe, como si hubieran perdido interés en él. El tren comenzó a moverse lentamente, sus ruedas rechinando contra las vías, pero antes de que desapareciera en la oscuridad del túnel, Ricardo vio algo que le heló la sangre. En la última ventana, justo antes de que el tren se desvaneciera, vio su propio rostro reflejado, pero su reflejo no lo miraba a él. Sonreía, con una sonrisa demasiado ancha, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. El tren se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo el sonido de sus ruedas y dejando atrás un silencio pesado, opresivo. Ricardo se quedó inmóvil, temblando, incapaz de procesar lo que había visto. Al día siguiente pidió la baja temporal, diciendo tener problemas de salud. Nunca volvió a la estación Panteones. Cuarta historia: la mujer de blanco. Pablo era un joven vigilante que acababa de empezar a trabajar en la estación Panteones. Le habían advertido sobre los extraños fenómenos que ocurrían después de las 11 p.m., pero él no creía en fantasmas. Para él, todo eran historias inventadas por los empleados más viejos para asustar a los nuevos. Sin embargo, en su primera noche de turno, algo sucedió que cambió su percepción para siempre. Era casi medianoche cuando Pablo vio a una mujer al final del andén. Estaba de espaldas a él, de pie junto al borde de la plataforma, mirando hacia el túnel. Su cabello era largo y negro, y su vestido blanco ondeaba ligeramente como si una brisa invisible soplara a su alrededor. «Señora, ya no hay trenes, debe salir de la estación», llamó Pablo, pero la mujer no se movió. Pensando que quizá no lo había escuchado, Pablo se acercó lentamente a ella. «Señora», repitió cuando estuvo a unos metros de ella, pero justo en ese momento un escalofrío lo recorrió. La temperatura había descendido drásticamente, su aliento se convirtió en una nube de vapor frente a su rostro. La mujer, de repente, giró la cabeza con un movimiento lento y antinatural, como si su cuello no tuviera huesos, y Pablo sintió que sus piernas se debilitaban. Su rostro estaba cubierto por una cortina de cabello negro, pero pudo ver sus ojos. No eran ojos normales, eran pozos negros, profundos, sin pupilas, que parecían absorber la luz. Pablo retrocedió instintivamente. No debería estar aquí», balbuceó, intentando mantener la compostura. Pero la mujer comenzó a moverse hacia él, flotando a unos centímetros del suelo, con una calma inquietante, como si no tocara el suelo. «¡Aléjate!», gritó Pablo, sacando su radio y llamando a su compañero. «Necesito refuerzos, hay una intrusa en el andén». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la radio emitió un chasquido, y de repente una estática ensordecedora llenó el aire. «Pablo», una voz femenina susurró a través de la radio, una voz suave y seductora que parecía venir de todas partes. «Ven conmigo». Pablo tiró la radio, su corazón golpeando en su pecho. La mujer seguía acercándose, y ahora podía ver que su vestido no era blanco por completo. Estaba manchado, con manchas oscuras que parecían lodo. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más helado, más denso. Las luces del andén comenzaron a parpadear, como si una fuerza invisible las estuviera apagando una por una. Pablo giró, dispuesto a correr, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo agarró del brazo y lo arrastró hacia atrás, sus pies resbalando en el suelo. «¡No!», gritó, luchando contra la presión. Giró la cabeza y vio a la mujer parada frente a él, su rostro ahora completamente visible. Su piel era pálida, translúcida,
como la de un cadáver que lleva tiempo bajo tierra. Su boca se abrió lentamente, demasiado, revelando una fila de dientes afilados, y una risa baja, gutural, comenzó a emanar de su garganta. «Ven conmigo», repitió, pero esta vez la voz no salió de su boca, sino de todas las direcciones, resonando en su mente. Pablo sintió que la fuerza invisible lo jalaba con más fuerza, arrastrándolo hacia el borde del andén. Miró hacia abajo y vio las vías oscuras, esperando como un abismo hambriento. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se perdió en el eco del túnel. La mujer levantó una mano, y Pablo sintió una presión alrededor de su garganta. Estaba siendo asfixiado por algo que no podía ver. Sus pies se tambalearon al borde de la plataforma, y el terror lo paralizó. Justo cuando pensaba que iba a caer, las luces del andén se encendieron de golpe, y la mujer desapareció en un destello de luz. Pablo cayó de rodillas, tosiendo y jadeando, sintiendo el aire regresar a sus pulmones. Los otros guardias llegaron corriendo, encontrándolo pálido, temblando y con los ojos llenos de terror. Desde ese momento, Pablo nunca volvió a burlarse de las historias. Sabe que hay algo en la estación Panteones, algo que acecha en la oscuridad y que está dispuesto a llevarse a cualquiera que esté lo suficientemente desprevenido como para caer en su trampa. Quinta historia: la mujer sonriente. María era una de las pasajeras habituales del último tren de la noche, siempre regresando tarde del trabajo. Sabía que la estación Panteones tenía mala fama, pero para ella no era más que una parada necesaria antes de llegar a casa. Sin embargo, una noche en particular sintió un extraño presentimiento mientras bajaba las escaleras hacia el andén. Había una quietud inusual en el aire, una especie de silencio que parecía absorber todos los sonidos, incluso los más leves. Era tarde, cerca de la medianoche, y las luces parpadeaban débilmente. María llegó al andén y esperó. Había solo una mujer en la estación, de pie al final del andén, vestida con un abrigo largo y gris, con un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. No era raro ver a alguien más a esa hora, pero algo en su postura era inquietante. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, mirando fijamente a las vías. María trató de ignorarla, sacando su teléfono para pasar el tiempo, pero de repente notó que no había señal, algo inusual en esa estación, ya que siempre tenía. Puso el teléfono en modo avión varias veces, pero el teléfono permanecía sin señal. Fue entonces cuando escuchó un leve susurro, tan suave que apenas era audible. Giró la cabeza y vio a la mujer al final del andén, aún en la misma posición, pero algo había cambiado. Ahora, aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por el sombrero, podía ver sus labios moviéndose, hablando hacia el túnel, pero no emitía ningún sonido claro, solo un murmullo ininteligible. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que la mujer murmuraba, como si hablara bajito o pronunciara una oración. Se puso de pie, tratando de decidir si debía acercarse o mantenerse a distancia. Dio un par de pasos hacia adelante, y en ese momento la mujer giró la cabeza hacia ella, con una rapidez que no parecía natural. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, como si no hubieran visto la luz en décadas, y en sus labios había una sonrisa demasiado amplia, antinatural, que se extendía de oreja a oreja. María sintió una opresión en el pecho, pero, aún así, preguntó: «¿Está usted bien?». La mujer no respondió, solo se quedó mirándola, con esa sonrisa fija y una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. Entonces, sin previo aviso,
La mujer comenzó a moverse hacia ella, con pasos lentos pero firmes, y cada uno de sus movimientos parecía estar acompañado por el sonido de una campanilla lejana. María dio un paso atrás, y la mujer se detuvo, inclinando la cabeza como un animal curioso. María notó que, alrededor de los pies de la mujer, el suelo parecía más oscuro, como si estuviera húmedo, y fue entonces cuando se dio cuenta. No había escuchado el sonido de los tacones de la mujer al caminar, ni el roce de su abrigo. Era como si sus pasos no hicieran ruido en absoluto. Intentó calmarse, diciendo, tal vez tiene problemas mentales o está perdida, pero en su interior algo le decía que se fuera, que saliera de allí inmediatamente. Cuando decidió dar la vuelta para dirigirse hacia las escaleras, el sonido del murmullo se hizo más fuerte. No estaba segura de lo que decía, pero las palabras empezaron a resonar en su cabeza. Ven, ven conmigo, cada vez más claras, más insistentes, repitiéndose una y otra vez, hasta que eran casi un grito desesperado. María comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, pero el sonido del murmullo la seguía, más fuerte con cada paso. Giró la cabeza para ver si la mujer la seguía, y lo que vio casi la hizo tropezar. La mujer estaba justo detrás de ella, pero no caminaba. Se deslizaba, como si flotara por el aire, sus pies despegados del suelo, sus brazos extendidos hacia adelante, y de su boca abierta no salía sonido alguno, solo el susurro en su cabeza: ven, ven conmigo. María sintió que su corazón latía con fuerza, su respiración era agitada. Sin saber cómo, comenzó a correr, sintiendo que el murmullo se hacía más fuerte, más penetrante, como si la voz estuviera dentro de su mente. Llegó a las escaleras mecánicas y subió de dos en dos, mirando hacia atrás solo para ver que la mujer no la seguía físicamente, pero podía sentir su presencia como una sombra oscura detrás de ella. Cuando finalmente llegó a la entrada, vio a un grupo de personas que acababan de entrar a la estación. Las luces brillaban y el murmullo en su cabeza cesó de golpe. Giró para mirar hacia el andén y no había rastro de la mujer. Los pasajeros la miraban con curiosidad, preguntándose por qué corría, pero nadie parecía haber visto lo que ella había visto. María se quedó allí, jadeando, con el corazón aún acelerado, mirando hacia las escaleras que bajan a la estación, sabiendo que lo que había experimentado no había sido una alucinación. Se prometió a sí misma que nunca volvería a tomar el último tren de la noche en la estación Panteones, pero después supo las historias de la mujer sonriente. Sexta historia: el hombre del túnel. Javier era un joven que trabajaba como guardia de seguridad. Era una noche tranquila, sin incidentes, y Javier decidió hacer su recorrido habitual por la estación Panteones. Era casi las 12 de la madrugada. Bajó por las escaleras y al tener la estación completamente desierta, caminó por el andén y entonces escuchó un leve sonido que venía del túnel. Se detuvo y agudizó el oído. Era un llanto bajo y desconsolado que se hacía eco en las paredes del túnel. Decidió acercarse con cautela y bajó a las vías, convencido de que podría tratarse de alguien que necesitaba ayuda. El llanto se volvió más claro a medida que avanzaba y pronto vio una figura en el túnel, justo antes de la curva. Era un hombre de mediana edad, con un abrigo oscuro y un sombrero viejo. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando suavemente. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Javier, encendiendo su linterna para alumbrar al hombre.
El haz de luz iluminó brevemente el rostro del hombre y Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cara del hombre era inexpresiva, con ojos grandes y vacíos que parecían mirar a través de él. Pero, de repente, el hombre dejó de llorar y levantó la cabeza lentamente. «Perdí mi tren», murmuró en una voz tan baja que apenas se oía. «Perdí mi tren», repetía una y otra vez, balanceándose de un lado a otro. Javier se acercó un poco más, tratando de calmar al hombre. «No se preocupe, lo ayudaré a salir de aquí», dijo con suavidad. Pero el hombre no parecía escucharlo. En cambio, se levantó de golpe y miró fijamente a Javier. Sus ojos, esos ojos vacíos, parecían haberse oscurecido aún más, y una sonrisa delgada y retorcida apareció en su rostro. De repente, el hombre comenzó a caminar hacia el túnel oscuro sobre las vías, sin decir una palabra. «Espere», gritó Javier, pero el hombre no se detuvo. Aceleró el paso, adentrándose en la oscuridad. Javier, decidido a no dejarlo solo, comenzó a seguirlo. Pero algo extraño sucedió. Mientras más se adentraba en el túnel, más parecía alargarse, como si el espacio se deformara y las luces del andén se desvanecieran lentamente detrás de él. Javier tenía encendida su linterna, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad circundante. Podía escuchar el eco de sus propios pasos, pero el sonido de pasos del hombre había cesado por completo. Un silencio sepulcral llenaba el aire, tan denso que podía sentirlo en su piel. Miró hacia el túnel, buscando al hombre, pero no había rastro de él, solo la negrura infinita del túnel. Empezó a sentirse mareado, como si el túnel estuviera girando a su alrededor. Las paredes parecían encogerse y expandirse al mismo tiempo, y el suelo bajo sus pies se volvió blando, casi como si estuviera caminando sobre un pantano invisible. «¿Dónde estás?», gritó, su voz resonando en el vacío, pero no hubo respuesta. De repente, escuchó un susurro detrás de él. Giró rápidamente, apuntando con su linterna, y vio la figura del hombre. Estaba de pie, justo detrás de él, a pocos centímetros, con la misma sonrisa retorcida. «Perdí mi tren», susurró, y su aliento era frío como el hielo. Javier retrocedió, tropezando con las vías, pero el hombre no se movió. «Perdí mi tren», repetía, cada vez más cerca, como si su voz viniera de todos lados. Javier sintió una presión invisible empujándolo hacia las vías y con horror se dio cuenta de que el túnel se había transformado. Ya no era el mismo pasaje de siempre. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y viscosa, como si el túnel mismo estuviera vivo y respirara a su alrededor. El hombre comenzó a reír, pero su risa era inhumana, una mezcla de llanto y burla que resonaba en todas partes. Javier, presa del pánico, corrió hacia la salida, pero el túnel parecía interminable. Cada paso que daba, el suelo bajo sus pies se volvía más blando, más viscoso, como si caminara sobre un charco de brea. Finalmente, vio la luz del andén al final del túnel, pero estaba tan lejos como si estuviera a kilómetros de distancia. El hombre seguía detrás de él, su risa llenando el aire, y Javier supo que no podía detenerse. Con un esfuerzo final, corrió con todas sus fuerzas y de repente sintió que algo lo soltaba. Tropezó y cayó al suelo sobre las vías, jadeando, y cuando miró hacia atrás no había nada, solo el túnel oscuro, vacío, como si todo hubiera sido una pesadilla. Desde esa noche, Javier nunca volvió a ser el mismo. Dejó su trabajo al día siguiente y se mudó lejos de la ciudad.
Eso es todo por hoy, amigos de Noches Aterradoras. Esperamos que hayan disfrutado de estas aterradoras historias de la estación de Metro Panteones. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros relatos escalofriantes. Compartan este video con sus amigos y déjenos en los comentarios qué historias les gustaría escuchar a continuación. Hasta la próxima y recuerden, no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Manténganse a salvo y que los espíritus no los persigan en la noche.